Sean mis primeras palabras, colegas, de agradecimiento por la presencia del maestro y catedrático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nuestro querido profesor Danilo de la Cruz Ramírez, uno de los maestros que viene trascendiendo en la educación de nuestro país a través de sus múltiples reflexiones que en las redes participa. Agradecer también su presencia. Él es miembro de la Asociación Peruana de Lectura, ¿no? APELEC, también miembro de del Foro Educativo, y como ustedes han comprobado por los saludos que han observado de muchos maestros, es un invitado de lujo, ¿no? En muchas mesas de trabajo con el tema de educación. Para mí es un honor de contar con su presencia en el día de hoy, y es un honor también para la institución educativa República de Colombia. Por otro lado, también quiero agradecer a cada uno de ustedes, colegas, por su presencia el día de hoy. Como se observa, su interés, muy preocupados por este quehacer educativo en esta educación remota y compleja. Considerando que nos encontramos nosotros en una educación remota dentro de un contexto de pandemia, con muchas complejidades en los hogares de nuestros estudiantes, la razón de ser de nuestro quehacer. Por eso que es importante escucharlo al maestro Danilo, porque nos va a permitir nuevas luces, reflexionar colegiadamente, porque de eso se trata. No somos dueños de la verdad se va a abrir paso con nuestras experiencias, con nuestras reflexiones, con nuestros diálogos, con nuestros compromisos, ¿no? Que tanto necesitan nuestros estudiantes. Como lo vuelvo a decir, tan vulnerables que hoy día se siente, ¿no? Que hoy día se siente. Y en el nivel de secundaria aún más, porque muchas veces la familia, los padres, seguramente por sus responsabilidades en el hogar, no le prestan la atención debida a estos jóvenes, ¿no? Que es una generación enorme, ¿no? En la República de Colombia tenemos más de 1.400 estudiantes desde primero a quinto año de secundaria, y esa es nuestra preocupación de todos nosotros los que trabajamos en la institución, cómo atender, cómo satisfacer esas necesidades en nuestros estudiantes. Bueno, con esta presentación, maestro Danilo, vamos a usted para que pueda sí le pediría por favor apagar sus micros, por favor, para que la comunicación sea fluida. Muchas gracias. Desde ya nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, colegas, y a usted, maestro, nuestro eterno y profundo agradecimiento. Gracias, Oscar. Un saludo al cuerpo directivo también del colegio, a cada uno de ustedes, profesoras y profesoras, como señaló Oscar al inicio, de la importancia de seguir avanzando a pesar de esta situación difícil, compleja que atraviesa el mundo en general, ¿no? Hoy día, a estas horas también, en muchos países del mundo, profesores se vienen reuniendo para organizar el trabajo virtual o semipresencial y toda la variedad que se tiene, ¿no? Porque nos ha afectado a todos. Todos estamos con un tipo de temor, todos estamos complicados, todos hemos tenido un amigo, un familiar que está complicado, que se nos fue por esta situación de pandemia y que nos ha complicado la vida. Y sin embargo, la docencia, ustedes han estado en esa línea también, ¿no? Atendiendo a los chicos, a los jóvenes, a los que están con dificultades y también a los que hemos podido encontrar, porque muchos no sabemos dónde estuvieron por las diversas situaciones que han habido, ¿no? Pero ustedes han sido y son un soporte muy importante para esos jóvenes que los cuales ustedes atienden. Por eso mis felicitaciones y muchas gracias por ese aporte a la educación de nuestro país.
Hoy día, ¿qué nos trae? Conversábamos con Oscar, conversamos con la directora también, había varias cosas que teníamos que trabajar. Y esta reflexión sobre el tema del trabajo en un colegio técnico. Y yo les vengo a traer hoy día, por espacio del tiempo que vamos a terminar de desarrollar, unas primeras reflexiones nada más, iniciales, porque luego ustedes ya con el profesor Oscar, con los directivos, van a decir, oye, nos parece esto, creemos que por ahí vamos, necesitamos esto. Pero también pueden decir, bueno, ya que Danilo no venga, porque lo que ha dicho, eso no tiene nada que ver con lo nuestro, así es que busquemos otro. También es válido, es importante. Pero no los quiero convencer, sino decir, esta es la posibilidad, esto no es posible, esto debería darse, y ustedes tomar decisiones, como son profesionales de la educación. Y el profesional de la educación asume una decisión, pero también asume con mucha responsabilidad los retos que él tiene, que tenemos los profesionales de la educación en un marco normativo como es el trabajar para el Estado, ser de alguna manera funcionario del Estado. No trabajadores, son funcionarios del Estado porque ejercen un rol muy importante porque educan a un ciudadano de un país. El profe no es cualquier cosa. El profesor es un profesional que educa a un ciudadano de un país. Un ingeniero hace un puente para una ciudad, ¿sí? Un arquitecto hace un edificio para un grupo de empresarios, pero un docente educa a un ciudadano de un estado, de un país. Y esa es una gran responsabilidad que ustedes la han asumido como carrera, que ha sido compleja, pero que la venimos asumiendo. Bien, entonces les digo, y voy a presentar el PPT y de alguna manera vamos a ir participando por el chat. Sé que hay muchos manejan el chat y vamos a tener algunas ideas también por el chat, ¿no? Y espero que podamos avanzar en esto que nos hemos propuesto para esta primera parte que queremos trabajar ahora. Bien, aquí tenemos proyectos educativos integrados en el nivel de secundaria. Y entonces estuve revisando su página web para ver algunos elementos que tenían ustedes. Y es un colegio técnico, ¿no? Es un colegio de variante o colegio técnico que en el país nuestro ha sido un poco olvidado, ha sido un poco como que dejado de lado. Yo vivo en mi juventud, bueno, en mi adolescencia vivía frente a un colegio técnico muy importante. Y yo veía a los chicos salir con sus herramientas, con su mameluco, con sus proyectos, y yo decía, esto es, pero ¿cómo se aprende uno? ¿Cómo se logra estas cosas, no? Y luego tenía amigos que iba a su casa y estaban reparando los servicios eléctricos, colocaban el foco, ayudaban el cable, colocaban bien, y yo nunca supe porque trabajé en esto, estudié, perdón, en un colegio, como le llamaban, humanístico. Pero yo no, hasta ahora he tenido que aprender a colocar y sacar un foco, y que me es difícil, pero mis compañeros hacen sus sistemas, sus circuitos, porque estudiaron y les valió. Y no son técnicos, sino son profesionales de otras carreras. O tengo amigos de mis hijas que han estudiado en un colegio técnico sobre alimentación y nutrición y preparan con este tema de emprendeduría, han preparado y asesoran a otros jóvenes a desarrollar habilidades técnicas en temas de preparación de alimentos, de dulces, de dietas para niños, de dietas para adultos mayores, y se dedican a eso. Pero no son nutricionistas, no son chefs, no, son otras carreras, y eso es una salida o una fuente de ingreso que es importante. Y no saben cuánto le agradecen a sus profesores del colegio técnico donde estudiaron. Porque hoy ganan más en esas
cosas, de actividades que en su misma profesión, que por el tema de la pandemia ha disminuido. Variante técnica. Y es cierto, por eso al revisar su página web y al conversar también con Oscar, esta variante técnica, disculpen si uso un término variante técnica, pero no sé si esa sea, pero el tema del desarrollo de la tecnología y lo técnico es vital en muchos países. Lamentablemente en el Perú esto se ha ido deteriorando cada vez más. Y entonces ustedes dirán, ¿y los proyectos cómo encajan aquí? Sí, aquí tiene un sentido, que eso lo vamos a discutir y lo vamos a ir decidiendo más adelante, ¿no? Vamos a esta jornada a tener esta ruta de trabajo, la ruta o lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar un poquito de los retos, algo del ciudadano que debemos formar porque es importante a dónde apuntamos, el marco de las competencias, que imagino que ustedes lo saben, pero yo quisiera un poco enfatizar en el tema de las competencias, que es vital e importante. Y el camino a seguir en los proyectos. O sea, si es viable o no es viable. Y yo tengo una propuesta que si ustedes luego de esta jornada pueden tomar esa decisión, podríamos trabajar más adelante con Oscar y con la directora que nos hemos comprado, con el personal directivo, que podemos tener esto, si es que ustedes también están de acuerdo al respecto, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes, que también pensemos en estos retos que nos hacen mirar el mundo de otra manera hoy día. Muchos ahorita estamos todavía preocupados, no, que no me contagie y esto y el trabajo y mis hijos y sí, pero hay muchas cosas que todavía no hemos ido aceptando para el cambio. Y en lo personal, uno tiene que tomar decisiones, ya no puede celebrar la fiesta patronal donde nos podíamos reunir, ya no podemos celebrar el cumpleaños donde llegaba todos los hermanos y la mamá se alegraba porque llegábamos todos. Y no podemos hacer eso y otras cosas más que anteriormente podíamos trabajar, ¿no? Hoy en casa puedo tener otra rutina y la hora de acostarme es diferente a la hora de levantarme de antes. Me llaman del colegio en la mañana, pero también mi grupo en la tarde y tengo un alumno por el fin de semana. Muchas cosas han ido cambiando porque el mismo contexto está siendo diferente. Y eso nos ha tocado vivir a este grupo de personas que estamos en este marco de esta pandemia. Pero también nos hace pensar que como profesionales de la educación, de las carreras que desarrollamos nosotros, el rol que ejercemos en el colegio, también tenemos cambios. Y entonces, un médico hoy día, un profesional médico, tiene que investigar más, por ejemplo, sobre estas enfermedades y las secuelas. ¿Por qué una persona diabética es más propensa a contagiarse, a tener el virus y complicarse más? ¿Por qué un hipertenso tiene complicaciones al respecto? ¿Por qué en zonas húmedas, secas, tiene que trabajar de otra manera? El médico se está haciendo esas preguntas que no le enseñaron en la universidad porque no había esta situación. El ingeniero civil va a estar pensando en las próximas construcciones, más alejadas, más espaciosas, más complejas. ¿Cómo harán en futuro para una escuela virtual, donde va a ser la mitad presencial, semipresencial o todavía todo virtual? No lo sabemos. Entonces, los empresarios que tienen restaurante, ¿cómo van a hacer más adelante su restaurante si se presentase alguna pandemia como esta? Que ojalá no fuera, que ojalá no sea. Entonces, las profesiones también están comenzando a desarrollar estas acciones. ¿Cómo está haciendo la práctica profesional de los estudiantes de educación virtual? ¿Cómo observa un profesor en clase si el profesor no está haciendo clase? Está trabajando en Aprendo en Casa, envía
herramientas, recoge, ¿cómo está haciendo para hacer su práctica profesional? Entonces se han presentado cambios y esa es una necesidad de reflexionar, ¿no? Y ya mirando esta reflexión como sistema, este reto, como país, mirando a puertas de unas elecciones, ¿qué necesitamos a futuro? ¿Qué tipo de país necesitamos ser? Algunos dicen debemos estar más unidos, debemos ayudarnos porque mira, y la pandemia, la vida es tan corta, ¿cómo vamos a estar peleados? Pero se siguen peleando, siguen rajando del otro, siguen hablando mal. No, o sea, los procesos de reflexión tienen que ser desde dentro. Y si esto nos ayuda a pensar que la vida es muy importante, hay que cuidar. Vivimos 100 años máximo, ¿no? 115 años. Y el mundo tiene millones de años. O sea, somos casi nada como un ser. Entonces hay que aprovecharlas y hay que vivirlas bien, ¿no? Compartiendo, alegres, tratando de buscar la ayuda, trabajo cooperativo, porque eso nos ayuda más a vivir mejor las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir pensando y yo les puedo dejar hasta como una tarea que se hagan qué cosas han ido cambiando desde que el inicio de la pandemia. Yo hacía educación presencial, hacíamos educación presencial. Entonces, 6 de la mañana nos levantamos, el desayuno en el camino, el café, llegábamos al colegio, nuestras clases y los chicos para aquí, para allá, reunión con el director, salida, nos trasladábamos a casa, llegábamos a almorzar, quizás tenía otra actividad, luego llegaba a las 7, 8 cansado, veía el noticiero, veía a los hijos y así. Eso cambió. De la noche a la mañana cambió. Hay otra rutina, hay otras prácticas y han ido cambiando muchas formas de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo no nos ponemos nuestra ropa elegante, por ejemplo? No nos ponemos el terno porque no hay fiesta, porque ya no hay. Y ese terno ahí estamos mirándolo. ¿Cuándo lo voy a usar para una jarana, para una reunión? ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Existirá? ¿Será igual? No lo sabemos. Entonces hay que ir mirando que hay retos que nos tienen que hacer cambios. Entonces, ejercicio como para la casa, ¿qué cosas han ido cambiando? Y háganlo con la familia. No lo hagan solos, no háganlo con la familia, con sus hijos. A ver, ¿qué cosas es distinto antes de la pandemia? Y van a ver muchas cosas que requieren más información, que requieren más entusiasmo nuestro, que requieren más mirada nuestra, y eso nos ayuda a crecer también como personas, ¿no? Entonces, ejercicio para aquí en el chat, todos al chat. A ver, pueden estar tomando su lonchecito, no hay problema, ¿eh? Vayan viendo ahí, ya he visto a unos profesores con su lonchecito, perfecto, no es problema. En el chat escriban algo que es distinto antes de la pandemia, algo que el mundo, la vida familiar, personal, juego, trabajo, cocina, que hoy no se hacía antes y hoy se hace. ¿Ya? O sea, algo que hoy se hace que antes de la pandemia no hacían ustedes, o que han observado de otros también, familiares, vecinos, amigos, que han desarrollado esas acciones. Entonces, vayamos esto, todos por el chat, por favor, y ahí los voy a ir ubicando y escriban algunas ideas. Teníamos libertad de actuar, muy bien, Lucía, perdón, Steven nos dice la soledad, aprender a vivir solos. Uy, Steven, mira, reunión por Zoom con la familia, Gladys nos señala, Juan Julio dice pasar más tiempo con la familia. Vamos, sigamos escribiendo. Eddie dice usar herramientas tecnológicas. Sí, Eddie. Maridia dice, podemos todos, buenas noches, donde todos nos abrazamos, ahora no. Sí, es cierto. Carlos también nos habla. Connie nos... a ver si me pasó un poquito. Eddie, usar herramientas tecnológicas. Maridia dice, podemos ver películas familiares, que es bueno e importante. Sí, Maridia. Carlos, abrazarnos, ahora no. Estar más permanentes, nos dice Connie, con la familia.
María dice clases virtuales, Steven dice vida sedentaria, es cierto, Steven, hay que un poco también de ejercicio, es cierto. María vuelve a señalarnos reuniones con varias plataformas, ya que no podemos reunirnos como esta ahora, por ejemplo, conocer más aplicativos, nos dice Elvis. Nancy dice, ahora todos los integrantes de la familia cocinan, cierto, Nancy, cierto, yo también tengo mis horarios de cocina ahora. Gladys, utilizar herramientas a diestra y siniestra. María, valorar lo que tenemos y a quienes tenemos. Muy bien, María, a quienes tenemos, exacto. Nélida dice, también nos dice utilizar, perdón, se me corre muy rápido, están siendo ustedes muy rápidos con el manejo de las herramientas, muy bien. Nélida dice estar más pendientes de la alimentación saludable, correcto. Mayra, conocerte, muy bien. Sí, también uso de las tecnologías, nos dice Jorge. Giovanna dice, más comprometidos con la familia. Qué bueno, Giovanna, eso es muy, muy importante. Nel nos dice, compartimos más tiempo con la familia, más tiempo para dialogar, dice Rosario. Elvira, podíamos ir a comprar antes en familia. Gladys, viajar a todas se antojaba y ahora no se puede los viajes, Gladys, lo sentimos mucho, es cierto. Juan Carlos, acercarnos más a colegas de otros lugares en tiempo real, ¿cierto, Juan Carlos? Ahora podemos hablar con un colombiano en tiempo real, con un norteamericano, con un español en tiempo real. Estrés constante, sí, Steven, sí, muy cierto, porque algunas cosas también se complican. Euclides, evitar las reuniones sociales, que ya hay que evitarlas, porque antes había, porque el tema del sentido, ¿no? Hemos emprendido negocios, nos dice también Cruz, ¿no? Sí, pues se han emprendido otros negocios, porque hay una necesidad también económica, ¿no? A convivir con el virus de alguna manera, por ver esa fortaleza que hay también en vivir en familia. O Javier nos habla de otro tipo de socialización, es cierto, Javier. Bernardina, el papá cocina algunos días, muy bien. Mitad, mitad debe ser, Bernardina. Mitad, mitad debe ser. ¿Ah? Antes no conocíamos plataformas, ahora sí, nos dice Carlos. Oscar nos señala que hoy hacemos cosas que solo hacían las mujeres. Es cierto, perfecto. Y hay temas de equidad de género, ¿no? Fortunata nos habla de más unidos en la familia. Gladys, no podemos interactuar con nuestros estudiantes. Sí, pues. Sí, hay temas de violencia familiar en muchos casos, hemos visto, Steven, sí, es cierto. Ya que aprender repostería, qué bueno, ya que Olga, podemos estar más tiempo con los hijos. Hay un cansancio visual por el tema del uso de las tecnologías. También, a ver, veo un nombre, no sé si será el nombre, pero dice Pixel Tunes. Pongamos el nombre porque si no, no los puedo ubicar, ¿no? Pero él nos dice que aprendiendo más cosas en casa que no hacíamos antes frecuentemente. Reunión o salida familiares para compartir los domingos, que ya no hay mucha frecuencia. Antes de la pandemia no había almuerzo juntos, hoy hay almuerzo juntos. Qué bueno, eso es importante. Uso de tecnologías, dice Diana. Juan Julio nos vuelve a señalar que hay nuevas herramientas tecnológicas, capacitaciones. Rita habla saludar o dar el pésame solo virtualmente. Cierto, hasta nuestras familias están lejanas, no hemos podido hacer eso. Muy bien, gracias. Igual Rosa, Rosario, Nael, Lucía, Steven nuevamente, Madeleine, muchas gracias por estas intervenciones iniciales. Y miren, muchas cosas valiosas ustedes han dicho en 3, 4 minutos, que son muy importantes los cambios como han ido dándose, ¿no? Ya, primer ejercicio, todos con nota 20. Muy bien, muy bien. Ahí hay otros que voy a seguir leyendo, pero tenemos que seguir avanzando, si no las noches no se puede llegar. Entonces aquí, todos ustedes, yo sé que están pensando en los estudiantes de secundaria que terminan el colegio. Ese terminar el colegio es importante y a los profesores de secundaria nos toca ese rol. Los estudiantes, hay estudios que señalan que se acuerdan más de sus profesores de secundaria que marcaron una diferencia. Y entonces estos chicos que van a salir de la República de Colombia el 2021, los de quinto y próximamente los otros, dice que este muchacho responde a problemáticas sociales actuales. La pregunta es si habrá estado preparada para la pandemia. Quizás no. Entonces, ¿cómo preparamos hoy para que ante una situación como esta
pueda hacerse frente. Y eso ustedes han contribuido a que emocionalmente el 2020 los chicos han sostenido con sus palabras de aliento, con sus preocupaciones, con sus mensajes por WhatsApp o por correo, con el mensaje a los padres de familia. Ustedes han sido ese soporte importante. Y por eso la importancia de señalar, ¿no? Se reconoce como persona valiosa, entonces este tema de la autoestima, en la cual ustedes vienen desarrollando, tienen que desarrollar cuando hacen matemática, cuando hacen lectura, escritura, cuando hacen el desarrollo del inglés, cuando hacen alguna prenda de vestir en el taller de tecnologías de uso de tecnología para la vestimenta. Porque las reconocemos, las orientamos. Eso, no es que porque yo no soy de sociales, solo voy a hacer el tema de personas. No, el profe de matemática, cuando orienta, cuando enfatiza, cuando aprueba, cuando ayuda al estudiante, también está haciendo este desarrollo de autoestima. Propicia la vida en democracia cuando formamos equipos de trabajo, cuando interactúan, hacen juntos sus actividades, cuando doy la palabra, cuando escucho. Todas esas prácticas que hemos hecho todos los docentes contribuyen a la formación de ese estudiante, ¿no? Activa una vida activa, deporte saludable que tienen que hacer. Un profesor de educación física orienta esa lógica, pero los demás profesores también orientamos al trabajo de una vida saludable. Y un profesor de comunicación hace lecturas sobre ejercicios, sobre vidas saludables o instructivos. Un profesor de matemática también puede hacer algunos cálculos matemáticos de frecuencia, de distancias, de pulsaciones, de pulsación cardíaca, que puede trabajar, no es sino que ahí también hay unidades de medición también. Pero el arte es importante, la comunicación en su propia lengua o en su segunda lengua que aprende, por ejemplo, el inglés, para poder comunicarse o identificar algunos términos que en la vida cotidiana se dan. Y ver el mundo natural, el mundo artificial, el mundo de la tecnología. Todos ustedes han contribuido de alguna manera, pero algunas cosas no se han podido desarrollar por muchas situaciones, pero en sí, todas estas, digamos, competencias como perfil de egresado es lo que nosotros tenemos que trabajar desde que ese estudiante entre en el primer año de secundaria, ¿no? Interpreta la realidad. ¿Qué está pasando hoy en temas de pandemia? ¿Cómo hemos ayudado a entender qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir? Las decisiones frente a los conocimientos matemáticos. Yo leo unas estadísticas que el COVID va subiendo, va subiendo. Y si yo interpreto bien y le he ayudado a interpretar bien, dice, mamá, no salgas porque está la tendencia a subir. Pero yo leo y encima salgo y hago lo que quiero. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay algo muy distinto. Entonces, no estoy entendiendo la realidad. Mis conocimientos matemáticos de estadística o frecuencia no han servido mucho. ¿O qué pasó ahí? La familia puede ser también otra situación. Proyectos de emprendimiento, ustedes los han dicho, yo no hacía pastelitos y ahora hago pastelitos y los puedo vender porque los hago muy ricos, porque los hago con calidad y eso también podemos contribuir. ¿Cuántos de ustedes de las áreas técnicas han promovido el 2020 algunos proyectos de emprendimiento? Pero ¿cuáles si están encerrados? ¿Por qué uno en carpintería puede arreglar algunas herramientas, perdón, algunos módulos, materiales, muebles de madera? O a tomar mediciones o proyectos de cómo arreglar. ¿Cuántos de ustedes del área, no recuerdo el nombre ahorita, técnica sobre alimentos, han podido orientar para que preparen alimentos? ¿Cuántos niños hay para jóvenes, adultos, a qué edad y poder tener un alimento adecuado? Jugos, frutas en el verano que pueden tomar, que están a precio menor y pueden haber sido orientados como proyectos también para desarrollar en casa. ¿Eso genera aprendizajes? Claro que sí. ¿Eso genera posibles ingresos económicos? Pueden ser, pero está ayudándose eso a gestionar proyectos a partir de resolver algunos problemas en los hogares. Aprovechar responsablemente las tecnologías. Los chicos tienen celulares, algunos no los tienen, otros internet, otros una PC, pero eso también hoy están usándolo de manera adecuada para su formación y para el futuro que tienen que tener. Y ahora en esta educación a distancia, remota, sea aprendo en casa y lo que ustedes refuercen,
tienen que desarrollar habilidades autónomas para el aprendizaje. Eso es importante para que cuando vayan a la universidad, los que pueden ir a la universidad, los chicos tendrán que desarrollarse para aprender también autónomamente, porque ya mamá o papá no va a estar diciendo, ya hiciste la tarea, ya presentaste, llega el 10º ciclo, ya entregaste tu trabajo. No, el padre de familia ya no estaría para eso, pero si la secundaria orientó en esa formación, vamos a tener más autónomos en ese sentido. Y también el tema espiritual y religioso. Religión donde nosotros profesemos, ¿no? No es que la católica solamente, sino puede ser alguna otra, pero todas creo llevan a una paz, a un respeto por lo demás, a algo que nosotros tenemos que engarzar. Y ustedes dirán, pero yo soy de matemática. Mírate y vas a ver que todas estas estás. Porque si yo trato bien a mis alumnos, los ayudo, soy solidario, y eso es el tema espiritual también, de cualquier religión que sea. Si yo le digo, vamos a avanzar las actividades y me los envías por el WhatsApp, yo estoy haciendo uso de la tecnología. Si yo oriento a los chicos que vean, aprendo en casa, tomen notas, vean la televisión, también haciendo uso responsable de la tecnología de la información. Y si yo le pido que hablen bien, que se comuniquen bien, que escriban bien, para hacer uso adecuado de su lengua materna. Miren, todo esto contribuimos nosotros, porque esto es lo que el país le dice a los profesores de Perú, logren esto, necesitamos este ciudadano. Y ahora nos podemos preguntar, ¿cuál de estas competencias grandes las tenemos nosotros como docentes, como ciudadanos? ¿Nos reconocemos como personas valiosas? Perfecto. ¿Propician la vida en democracia y participativa? ¿O somos autoritarios? ¿Cómo es eso? En casa, ¿cómo están nuestras interacciones con las familias? O yo mando en la casa porque soy el varón, o un tema de machismo que puede ser discutible. Practicamos una vida activa y saludable, aunque ya lo han dicho, estamos, ¿no?, sentados ahí, no podemos salir, no podemos correr, pero podemos hacer algún tipo de actividad física, ejercicios físicos en pequeños espacios. Y el profesor de educación física del colegio puede hacer un taller para docentes sobre ejercicios físicos para relajarnos, para la respiración, y puede contribuir también a este proceso. Pero esto que está aquí, que les he presentado, es que debemos lograr como futuro cuando un chico egresa de la educación secundaria. Pero en nuestro caso, cuando empieza a estudiar desde el primer año de secundaria, así sea profesor de matemática, inglés, de PCC, yo tengo que contribuir a todos estos, con mis competencias además, pero todos estos elementos que se dan en la práctica. Veamos, todos tenemos un currículo nacional de educación básica aprobado el 2016 y es un tema de competencias. Todos ya la debemos haber leído, por lo menos del área y los enfoques que hay y saber qué es una competencia, una capacidad, que no es la idea de la jornada de hoy, pero que se necesita de todas maneras hacer un refresco nada más. Recuerden, estamos en un currículo por competencias. Y las competencias se ponen en manifiesto en una situación determinada en que las personas, para resolver esta situación, hacen uso de diversos saberes, sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, sus actitudes, sus estrategias, alguna técnica. Y entonces tienen que determinar alguna situación. Yo, profesor de matemática, le enseño a los chicos a solucionar problemas, pero ante una situación que puede ocurrir. Y entonces matemáticamente resuelve, plantea problemas o desarrolla algoritmos matemáticos. Yo, profesor de religión, ante una situación difícil que se presentó, pongo la calma, la oración, ayudo al prójimo, son competencias que demuestro mis capacidades. Yo, profesor de ciencia y tecnología, hago uso correcto de los alimentos, de los líquidos que tomo, porque sé y conozco que eso puede ayudar a mi salud y a la de mis compañeros o a la de mis hermanos o familiares. Pero y el profesor le está orientando a eso, es decir, en diversas situaciones que el estudiante tiene que poner en juego, que sabe, que es capaz, que tiene una habilidad.
Pregunto, los que tienen hijos promedio de 14 años ahorita en casa, ¿ponen la mesa o recogen la mesa, lavan los platos, secan los platos, guardan los platos, hacen la limpieza? Si lo hacen, bien. ¿Tienen horarios para hacer tareas si son más de 2 hermanos? Perfecto. Eso también nos ayuda a desarrollar competencias de organización, de orden, de responsabilidad, actitud de ayuda, para que cuando tengan un hogar digan, hay que distribuir las tareas, yo lo hacía así, esto debe hacerse así, es importante. Ustedes son pedagogos las 24 horas del día. En casa tenemos que hacer pedagogía. Con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra hermana, nuestra esposa, hacemos pedagogía. Y eso es desarrollar también competencias en este caso. Esta denominación está dentro del currículo nacional. Y ahora pasemos un poquito ahí lo que nos lleva a continuación el camino a seguir. Y decíamos con Oscar, y yo lo he estado pensando, el tema de los proyectos, porque el proyecto, recuerden, es un tipo de unidad didáctica, porque también hoy día se habla de experiencias de aprendizaje, unidades de aprendizaje, pero hoy nos vamos a centrar muy pequeño. No es que vamos a programar proyectos, decía al inicio, sino pensar, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Es vital? ¿No es vital? Y entonces aquí hay un esquema, donde tenemos que partir de una situación, sí o sí, porque vamos a desarrollar competencias. Antes partíamos de un tema, de un contenido, porque lo que desarrollábamos era contenidos. Mientras más sabíamos, más inteligentes, entre comillas, éramos. Pero eran conocimientos, información, que luego en un examen podíamos repetir. Pero ahora nuestro punto de partida son situaciones, que pueden ser, algunos señalan, reales de la vida cotidiana, o también creadas, alguna situación, pero que sucede, pero creadas, elaboradas para plantearnos, en este caso, un reto, que más adelante vemos en esa práctica. Y ahí desarrollo la competencia A, la B y la C, mirando porque el proyecto te exige eso. Competencia de matemática y la competencia de comunicación y la ciencia y tecnología. Y el profesor de educación física puede decir, ¿y yo dónde estoy? Ah, no se ajusta. Perfecto. Puede seguir haciendo su forma de programación. Por eso es la complejidad muy distinto que un profesor de primaria tiene todas las áreas y puede diseñar su proyecto porque los organiza. Pero en secundaria tendríamos que reunirnos, repensar la entrada de la situación y a ver si todas las áreas de un determinado grado o ciclo pueden encajar, que no siempre es posible. Ahí hay un primer punto que hace cosquillas. No siempre es posible una situación que te lleve a cubrir todas las competencias de todas las áreas. Respuesta. ¿Y qué hacen las otras áreas que no es posible? Tendrían que hacer sus propias experiencias de aprendizaje que las vivirán solamente centradas en esas áreas. Ah, bueno, por ahí. Pero no es que quiero convencerlos, sino que ustedes tienen que irse dando cuenta y reflexionando seguramente desde sus experiencias que también tienen, ¿no? Todo esto es una transversalidad porque ese conjunto de competencias me va a llevar a cabo el propósito de aprendizaje que quiero. Ya otro tema es la evaluación, la retroalimentación, que también con Oscar podemos más adelante conversar. Pero hoy día centrémonos en proyectos de aprendizaje. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Y estos proyectos tienen actividades y evidencias para ver el logro. Y uno puede decir, pero a ver, ¿y cuál sería para evaluar ciencia y tecnología? ¿Y cómo haría para evaluar electricidad? Miren, ahí vienen esos retos. Por eso decíamos, una situación donde parte un proyecto, porque es una situación problemática que hay que resolver, puede involucrar a más de un área, pero no necesariamente a todas las áreas del curso. Y vuelvo a preguntarme y responder, ¿y si un proyecto en mi colegio República de Colombia y yo, profesor de educación física, no estoy en ese, qué hago? Ah, tú haces tu
experiencia de aprendizaje para ir avanzando en tu área. Ah, ya. Bueno. Pero entonces ahí hay que mirar. Este es como por decir el camino a seguir para un proyecto, que pueden haber otros caminos seguramente. Situación, ahí está la problemática. El reto, que va a darte los productos o lo que quieres resolver. Y las competencias. Por eso ahí ustedes no ven áreas, sino ven competencias. La competencia A puede ser de matemática. La competencia B puede ser de ciencia y tecnología. La competencia C puede ser de DPCC. Eso depende de la situación que se pueda plantear, ¿no? Y esto nos lleva a conjunto de actividades, al propósito que quiero y todo lo que viene para, en este caso, la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Vamos a ir recordando una situación. Eso es que a veces en la normatividad un poco que nos puede estar complicando. Necesitaría un voluntario o voluntaria que pueda leer esta viñeta, esta presentación, por favor. A un voluntario, voluntaria. A ver, a Adamo, Augusto, Blanca. ¿Quién? Ay, perdón, aquí. ¿Quién se anima? Yo, profesor. Adelante, escuchamos. Buenas noches a todos. Diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Muy bien. Gracias, Rita. Gracias. Entonces, el equipo de profesores, en el caso de secundaria, tendría que ponerse de acuerdo para plantear una situación. Y ahí viene otro clavito que en la secundaria, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo de todas las áreas? En primaria es fácil porque es el mismo profesor que solo se junta y resuelve, pues, ¿no? En secundaria ese es otro clavito. ¿Cómo hacemos? ¿Quién parte? ¿De qué área planteamos la situación? Pero son situaciones, como dice y que leyó Rita, es que le deben interesar al estudiante y que ofrezcan aprender. Porque si no le interesa, no va a ayudarlos a aprender. Y entonces dicen que cuando esto ocurre, cuando le interesa al estudiante, pueden establecer relaciones entre lo que saben y la nueva situación. Entonces, esto es retarlos a ellos a desarrollar competencias para que progresen, dice, en sus conocimientos. No sé cuánto le interesarán a los chicos y jóvenes, adolescentes, las elecciones que próximamente vienen. No sé, creo que a los adultos tampoco les interesa. No sé si a los estudiantes les interesará. ¿Por dónde irá, en este caso, su interés? Eso habría que averiguarlo, pero es una situación, digamos, es una situación que se puede plantear como un texto de situación de aprendizaje. Pero habría que plantear qué retos, qué preguntas se pueden hacer. Pero pensando en la situación de elecciones presidenciales, donde los candidatos se presentan, discuten, ponen pruebas, ponen propuestas. ¿Qué ideas podemos tener? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué actividades, qué acciones podrían hacer los estudiantes? Vamos al segundo ejercicio por el chat. ¿Qué acciones podrían hacer los estudiantes en puertas a las elecciones? En puertas a las elecciones. A ver, yo les puedo poner una. Por ejemplo, comparar las propuestas en el tema de educación de 5 candidatos, de 3 candidatos. Comparar las propuestas de educación de 3 candidatos. Ya está. Ese es. Tiene que averiguar qué dice, por qué lo dice, hacer su análisis, comparar en qué se parece, en qué no se parece, le doy la orientación. Ahora, yo les pido que ustedes lo hagan, no pensando solo en su área,
sino piensen en general. ¿Qué acción, actividad podrían hacer los estudiantes para, en relación a esta situación de elecciones presidenciales? Vamos. ¿Qué opinan sobre las vacunas? Muy bien, muy bien. Y pueden ser más específicos entonces, ¿no? Contexto de elecciones, la pandemia hablaron, pero Rosario dice, opinan sobre las vacunas. Perfecto. ¿A quiénes las pondrían? ¿Cuándo las pondrían? ¿Por qué la pondrían? ¿Y por qué? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Rosario creo que señaló esa, ¿no? Sobre el tema de las vacunas. Perfecto. ¿Qué otras cosas podrían hacer los estudiantes en esta situación grande? Propuestas sobre interculturalidad. Muy bien, Oscar. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué opinan sobre la cuarentena y las clases remotas? ¿Cómo se podría mejorar? Perfecto, muy bien, miren. ¿Cómo se podría mejorar? Sobre la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, hay que averiguar si lo que dice está bien, es correcto, tiene sustento. Sobre la corrupción, perfecto, pueden hacer análisis, pueden hacer incluso cifras, estadísticas, propuestas, qué emprendimientos para los jóvenes están presentando, qué hay, qué posibilidades hay para poder mejorar el tema de la salud de los jóvenes, cómo hay que promover un sufragio reflexivo, qué hay que pensar, pueden hacer ellos un glosario de términos. ¿Qué opinan que solo vacunas que solo para adultos? ¿Por qué se discrimina entonces jóvenes? Y entonces hay que argumentar sobre eso. La participación ciudadana en la democracia, en las cuales van a tener que trabajarse también, ¿no? Ricardo habla, si las encuestas realmente muestran la simpatía del pueblo o tal, muy bien, análisis de encuestas, comparan la encuesta de X, de Y y de Z para ver por qué es la diferencia, y el alumno hace su encuesta a 20, a ver si coincide la que hizo él con la que le muestran 4, perfecto, y está haciendo ese análisis también de la convivencia en sus familias, perfecto, ¿no? De temas de qué soluciones para cerrar brechas de conectividad en los estudiantes, quién está señalando, alguien ha dicho internet para todos, pero no ha dicho computadoras para todos, entonces hay una diferencia también. Frecuencias, tablas, nos dice Nancy, que pueden hacer sobre opiniones, sobre propuestas. María dice sobre la conectividad, para lograr más compañeros que se conectan, también nos habla Rita sobre el tema empleo juvenil, propuestas para lograr más compañeros que se conecten en sus clases, perfecto. Miren, y todo eso en tema de esta situación de las elecciones, ¿no? Que podemos ir a las, también, ¿por qué no se respetan los protocolos por el COVID? Seguramente los candidatos, ¿por qué hacen eso? Diferencia de la educación presencial y remota que pueden plantearse, ¿cuál es mejor? ¿Es peor lo otro? ¿Qué va a pasar con los aprendizajes más adelante? Y una más, nos habló Rosario, ya que Aida Rita, muy bien. El tema de la inseguridad ciudadana, perfecto. ¿Cómo se va a resolver eso? Hace poco han robado a un celular a un niño de 8 años. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué no hay esas situaciones de sanciones? El cambio de constitución, ¿qué implica eso? ¿Por qué ese cambio? ¿Cuáles son los argumentos? ¿No? Si dices una cosa, ¿cuál es este argumento? Y preguntas. Y buscas, pues le pides al estudiante que busque opinión de un abogado, de otro abogado, de un periódico para sustentar y también tener su propia opinión. Muy bien. Reflexiones sobre las mejoras en el sector de educación, propuesta para hacer la actividad productiva, nos dice Nélida. Perfecto, muy bien. Otro 20 para todos ustedes. Miren cómo sale el tema de una situación, cómo te puede dar para avanzar en muchas otras áreas también del currículo. Y de eso que todavía no miramos, porque no es la idea mirar el currículo, el análisis, sino que esas situaciones bien hechecitas te van a plantear retos para aprender. Un alumno va a aprender cuando compara propuestas. Claro. Comprensión, análisis, síntesis y crítica. Porque ese va a decir, no, este señor está mintiendo. Este señor en el punto 2 y 3 que dice, no es correcto. Y se está estableciendo. Las estadísticas señalan que el 25% piensa en esto, el 30% matemáticamente puede hacer análisis de alguna situación. Perfecto, ahí vamos, muy bien, ahí vamos.
Y esto era lo que un grupo de profesores señaló, de lo que ustedes han dicho también y que podríamos plantear aquí. ¿Quién puede leer? Otra voluntaria. Rita ya leyó. ¿Alguien? Un caballero para ver el tema de paridad de género. Un varón, una dama. A ver, un caballero. Adelante. Yo, profesor, una dama. Adelante, Jesús. Para no las damas, lo siento mucho. Adelante, Jesús. Ya. Nos encontramos en un contexto de elecciones generales 2021 que nos permite reflexionar con nuestras familias sobre la importancia de la participación democrática, el respeto a la diversidad de culturas, las formas de organización, entre otras. A pesar de la incertidumbre producto de la pandemia que aún estamos viviendo y las diversas problemáticas asociadas con lo sociocultural, económico y político, sin embargo, observamos en nuestro entorno y a través de los medios de comunicación que muchas ciudadanas y ciudadanos demuestran desinterés en la participación activa y democrática en la búsqueda del bien común. Ante esta situación, ¿cómo podemos promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? Muy bien, gracias, Jesús. Miren, lo que ustedes dijeron en el chat, muchas cosas, casi todo está acá. Y así es como se plantea una situación. De leer la realidad, de redactarla y de plantear preguntas como esta. Mire, ahí dice en una línea, si observamos en nuestro entorno, a través de los medios, hay demostración de desinterés. Y si nosotros vemos la TV, lo vi anoche, 16% va a votar viciado y 26% no sabe. Suman 42%, casi la mitad de electores en promedio por esta encuesta, que no están interesados en las elecciones. Preocupante, muy preocupante. Entonces, esta es una situación, ahora sí tenemos que preguntarnos, ¿les gustará a los estudiantes? ¿Podrán trabajar los estudiantes? ¿Qué le ponemos allí algo más para que puedan los estudiantes entenderse sobre eso? Bien, y acá no se preocupen los profesores de las áreas técnicas. Dirán, ¿y nutrición dónde va a entrar? Puede haber algún tema de salud, ¿no? Y electricidad, ¿dónde va a entrar por acá? Entonces, ahí es la idea que yo quiero discutir en estos minutos que ya nos queda, cómo podríamos conversar y con Oscar plantear y hacer una propuesta de colegios técnicos para ir también con propuesta de proyectos de aprendizaje. Veamos, esto es porque también tendríamos que ver un taller preciso para cómo se elaboran situaciones de aprendizaje. Yo apuesto por hacer cosas así bien puntuales. No me gusta abundar tanto porque luego, ¿y qué dijo? Ah? Y me quedo con alguna otra cosa que quizás no era y no cumplo el propósito. Porque tenemos que ir aprendiendo algo y eso solito jala otro aprendizaje. Solito. Por eso hablamos de aprender a aprender. Si yo diseño situaciones de aprendizaje, van a ver el diseño de proyectos se me va a hacer sencillo. Porque estoy aprendiendo a diseñar. Y cualquier otro diseño se me va a hacer fácil porque tengo la ruta, el camino. Pero si yo hago de todo un poquito, ¿y cuál me quedo? Con el que me gusta. Y si acá somos ahorita en este momento 218, como están aquí, yo me puedo complicar y decir que me gustó esto, pero y el tema no interesó mucho, ¿no? Veamos entonces. Miren, sobre este asunto, sobre este punto que está aquí, sobre esta situación, unos profesores propusieron estos aspectos como ideas generales. Les pedí su borrador, me lo prestaron. ¿Qué podían hacer en sus áreas sobre esta situación? Entonces le voy a pedir a otro voluntario que lea DPCC y matemática y a otro voluntario comunicación y sociales. ¿Quién me ayuda, por favor? Ahora. A ver, ¿quién me ayuda? Elisa, Juan, Marjorie, Graciela, Bianca. Juan Carlos, profesor, voy a leer TPCC. Se Adelante. pasó la pantalla. Adelante, TPCC y matemática, ¿no, profesor?
Sí, sí, Juan Carlos, por favor. Ok, gracias. DPCC. Elección es una forma de representar la democracia como un asunto público. ¿Qué representan los ciudadanos? Formas de organización, forma de toma de decisiones en el ámbito escolar, participación de la población andino-amazónica-afro, matemática, muestra, preferencia de los electores, formación ciudadana y estadística de diferentes poblaciones. Muy bien, gracias Juan Carlos. Miren ustedes en DPCC, ellos, los profesores me prestaron su borrador que sobre esa situación que está aquí y la que ustedes por el chat hablaron muchas cosas que está aquí un poco más incluso, hablaban del tema de por qué elecciones, es decir, cuál es el sentido de las elecciones como un asunto público para asumir que ellos cuando lleguen el momento de votar puedan estar preparados, ¿no? ¿Qué representan los ciudadanos en un país como el nuestro? ¿Cómo está organizado todo el tema de la toma de decisiones en el ámbito escolar, por ejemplo? Y participación de las poblaciones, andina, amazónica, afro. ¿Cuál está ese estudio? No vemos encuestas, por ejemplo, en las noticias, si la población amazónica, ¿qué opina como Amazonía? ¿Qué demanda la Amazonía? ¿Qué hay? ¿Qué falta en la Amazonía? Loreto, recuerden, es el último lugar en la evaluación censal del último año y está por muchos años en el último lugar. No es que Loreto necesita escuchar de un candidato una mejor educación y qué implica una mejor educación. Moquegua es el primer lugar en el país a nivel regional en la evaluación censal. Moquegua y Tacna, si no me equivoco. ¿Necesitan ellos todo lo que pide Loreto? Entonces, ¿cómo se va a distribuir eso? Los estudiantes puede ser un análisis. Le puedo decir, si tengo estudiantes, les puedo pedir que cada uno o dos se ocupen de una región, qué necesidades hay, y planteen propuestas sobre un aspecto educativo, salud, sobre uno. No es que tampoco se metan en todo. Y en matemática, el profesor en este equipo de secundaria planteaban pues tener muestras para encuestar, de preferencias de lectores, estadísticas para diferentes poblaciones. A un grupo les mandó a hacer que encuesten solo mujeres entre 20 y 25 años. Al otro grupo, mujeres entre 40 a 50 años. Y luego el mismo grupo, varones. Y para que presenten 4, creo, 5 poblaciones de cómo eran sus apuestas, qué opinaban, qué sentían. Eran cosas distintas. Y también hicieron para niños, para ver que los niños con esto, que mira el pulpito, mira, para ver qué cosa percibían los niños y también encuestaron, ¿no? Y pusieron y tenían variada información. Es lo que nos explicaban los maestros cuando pusieron esto y cuando ellos iban a plantear esto. Un voluntario más para que lea comunicación y ciencias sociales. Muchas gracias, Juan Carlos, Jesús, Rita, que han leído. ¿Quién es el otro voluntario, voluntaria? Adelante. Yo, profesor. Adelante. ¿Está Buenas bien? noches con todos. ¿Se me escucha bien, por favor? Sí, se te escucha bien. Dime, Steven está con tu nombre, pero tú eres... Sí, sí. Ya, adelante. Comunicación. Discurso de castellano a lenguajes originarias varía el sentido. La necesidad de informarse y los canales disponibles para obtener un voto informado y las posibles consecuencias de no hacerlo. La evolución de los medios y canales comunicativos a los que la población en los diversos ámbitos y territorios tienen acceso y cómo se promueven. Ciencias sociales. El proceso de las elecciones. Temporalidad. Las elecciones a lo largo de la historia. ¿Cómo serían las elecciones en el actual contexto? Pandemia y bicentenario. Acontecimiento y problemas históricos para la adquisición del poder y con la participación política. Participación y representación de las poblaciones indígenas en las elecciones. Gracias. Gracias, Steven, también por tu ayuda. Y miren, volvemos a la situación que ustedes por el chat escribieron.
y a esta situación preocupante de la poca participación. Y los profesores de este colegio público también que trabajamos, entregaron eso, dice el discurso de castellano, lenguajes originarios. Ustedes, de los candidatos que tenemos, de los candidatos a congresistas, ¿cuántos los hemos escuchado dirigirse en una lengua de menos del castellano a la población? No hemos escuchado. No, con el profesor. Quizás que no lo saben, ¿no? No lo saben, por eso no lo... pero representan a una zona de Loreto que tiene recuerden que la Amazonía tiene más comunidades nativas que la zona andina, por el tema de idiomas, perdón, por tema de idiomas. ¿Cuántos candidatos de Loreto o de Cusco también, o de Madre de Dios, se han dirigido a las comunidades machiguengas, a las comunidades chimes, a las comunidades caquintes, a las comunidades shipibas, a las comunidades aguajún? ¿Cuántos lo han hecho? Es que es un derecho del ciudadano saber en su lengua qué está pasando, qué le estás prometiendo. Entonces, ahí se puede hacer un análisis de cuántas lenguas, decían los profesores, y qué poblaciones hay para llegar a eso, ¿no? Y también para informarse de los distintos canales por internet, televisión, radio y todas las cosas que hay en Facebook. Hasta TikTok se comunican también ahora el tema de las elecciones, ¿no? Y cómo han ido evolucionando estos medios. Antes cómo se hacía un discurso, hoy día cómo son las campañas políticas. No hay mítines, no hay, sino que todo es por esta vía, por ejemplo, por las cuales estamos, ¿no? Y esos iban a preparar este proyecto para presentar también sus productos a partir de eso, ¿no? Y en ciencias sociales, que es más un poco cercana a esta temática, cómo se iba a llevar el proceso, la temporalidad, históricamente, cómo se ha desarrollado. Muchos jóvenes decían que las mujeres antes no habían votado, pues, ¿no? A partir del año 56, recién en el Perú se da el derecho a voto a la mujer, antes no había sobre eso, ¿no? Entonces, y hay problemas históricos que están ahí, participación de poblaciones indígenas en las elecciones, ¿no? ¿Quiénes representan a la población indígena? Pues? Pero sí los discursos de equidad, que apoyo, pero ¿cuántas propuestas en educación se han dado para poblaciones indígenas? Bueno, eso tendría que ser un análisis y de preocupación que los jóvenes podrían identificar. Los profesores de las áreas técnicas están diciendo, y Danilo, ¿y cuándo vas a hablar de mi área? Pues hasta ahora te escucho de PCC, matemática, social, ya, un poquito que esa es la idea que luego vamos a trabajar. Un voluntario que lea toda esta lámina, voluntario, adelante. Adelante, por favor. Bien. A ver, ¿me permite? Buenas noches. Sí, Buenas noches. adelante. Educación física, ¿sí? Sí, sí. Educación física. Ciencia y tecnología, Nancy. ¿Puedes ver? Sí. Ya. Ciencia y tecnología. Toma de posiciones de las propuestas en las elecciones a partir del análisis relacionados a la ciencia y la tecnología. Involucramiento de la tecnología en los procesos electorales. Educación física también. Sí, todo, Nancy, todo. Ya. Educación física. Habilidades sociomotrices, no necesariamente desde tema electoral. Análisis y estrategias y resolución de problemas desde la práctica de la actividad física. Bueno, en arte y cultura no hay nada. En inglés, situación que permita el idioma inglés. Muy bien. Gracias, Nancy. Miren, volvemos a mirar la situación. Elecciones, no hay preocupación, no se observan, digamos, hay una
tema de participación democrática, esta situación, ¿no? Y pregunta, ¿cómo podemos promover en nuestra familia y comunidad la participación y democrática, y la convivencia y la diversidad? Claro, si tienes en el país que más de la mitad de adultos que van a votar no le interesa las elecciones, preocupante a un mes de las elecciones. No sé cómo los noticieros nos dirán más tarde cómo están las cosas ahora. Y si ustedes aquí de los 212, ¿cuántos ya tienen claro a quién van a votar? No digo, casi digo a quién van a votar, ¿no? ¿Por quién van a votar? Entonces, quizás nosotros también estamos en esa población, en esa muestra, ¿no? Pero bueno, pero ahí partíamos, y aquí Nancy leía, pues, ¿no? A partir del tema de la ciencia también, cómo se involucra la tecnología en estos procesos electorales. Lamentablemente en el Perú no se vota con las computadoras, ¿no? Porque hay un tema de dificultades de conectividad terrible, ¿no? Si no aprendo en casa, no ha podido llegar a todos, las elecciones presidenciales pueden fracasar porque tampoco hay internet en muchos lugares. Todavía va a seguir siendo ir, votar y una serie de cosas. Pero ¿cómo podría hacerse más adelante? Habla también, el equipo de educación física habló de habilidades sociomotrices, dice, no necesariamente desde el tema electoral, dijeron ellos, no calza con nosotros. Vamos a hacer análisis, solución de problemas de la práctica de la actividad física. Ellos dijeron, esto que han leído, que hemos hecho, no calza con educación física. No, pues, pero puede ser que por ahí que propusieron los candidatos o qué se podría proponer, necesidades para el desarrollo físico en la población, ¿no? Y ver qué se necesita. ¿Se necesita canchas de fulbito, de cemento, o se necesitan de otro material? ¿Se necesitan estadios? ¿Se necesitan gimnasios? ¿Se necesitan pistas de atletismo? ¿Y por qué? Podríamos pedirle a los chicos en su distrito, hay auditorios, hay, ¿cómo le llaman? Coliseos, ¿y qué podrían proponer? A que existe esa posibilidad, ¿no? El equipo de arte y cultura en este caso no entregó a tiempo, ya no lo pusieron, pero había una conversación inicial que también se está haciendo por el tema del arte y la cultura en el país. ¿Cómo está funcionando un Ministerio de Cultura y qué se puede proponer para desarrollar al respecto, ¿no? Y el inglés sobre situaciones o diálogos o traducciones de discursos que ellos hablan. Y acá ya nos preguntamos, tarea del profesor, tarea de ustedes, ¿a qué competencias responderán estas ideas? Estas ideas que están acá, estas que están acá. Y eso lo sabe cada una de las áreas, porque cada área tiene un conjunto de competencias, ¿no? ¿A cuál responderán estas que plantearon este equipo de profesores y que más adelante ustedes también con este posible ejercicio puedan plantear? Ya eso es buscar cuáles son las competencias que voy a plantear para ir respondiendo a esta situación de aprendizaje y a estos retos que se plantean, ¿no? Y vuelvo ayer, ya por fin, dirá Danilo, hablaste ahora de las áreas técnicas. Oscar, estas son, porque yo las saqué de la página web. ¿Siguen siendo estas áreas? ¿Me dicen ustedes, por favor, maestros? ¿Alguien? ¿Puede enseñar de inglés, profe? Allá, de inglés también falta acá. ¿Digo? Y el inglés está dentro del idioma extranjero, ¿no? Pero no es como área técnica, no. Como área técnica. No. Perfecto. Inglés no es área técnica. No, Claro. Claro, estética personal. Estética personal. Quizás ahí no lo copié bien, se me pasó, discúlpenme. Pero las áreas técnicas, yo creo, Oscar, y esto es solo una propuesta, es una posición personal y que más adelante podríamos ir repensando. Porque esta jornada es para reflexionar, pensar las ideas. No es que a partir de las áreas técnicas tengamos que empezar a desarrollar proyectos de aprendizaje. Es una pregunta. Por decir, yo planteo una situación determinada de un área técnica y a partir de eso planteo la situación y a partir de eso más bien las otras áreas me ayudan a alimentar
a responder a estos retos que voy a plantear. Y veamos dos ejemplos que he preparado. Quizás no funciona para todos, pero eso se podría hacer con los profesores de áreas técnicas para plantear la situación y que los demás profesores de las otras áreas tomen esa idea y puedan alinearse o centrarse o aportar al desarrollo de este trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí no menciono el área técnica. Miren, ustedes las van a identificar. Entonces necesito un voluntario, voluntaria, para que lea esta situación y las preguntas que están ahí. Yo, por favor. Adelante, Charo. Charito, adelante. Hoy las personas que han sido contagiadas por el virus COVID-19 siguen un tratamiento minucioso y a la vez requiere de una alimentación adecuada con el fin de contribuir a la mejora de su salud. Muchas familias, por desconocimiento, tienen errores en la atención a los pacientes contagiados. En muchos casos consumen alimentos que no son recomendados por la ciencia médica. Ante esta situación, ¿qué tipos de alimentos requieren los pacientes? ¿Qué frutos son los que contribuyen o ayudan a los pacientes de COVID-19? ¿Conocen las familias los alimentos que van en contra de la salud de los pacientes COVID-19? Muy bien. Gracias, Charito. Veamos, si yo les preguntara esta situación que ha leído Charito sobre la salud, la alimentación de los pacientes COVID-19, qué tipo de alimentos requieren esos pacientes, qué frutos son los que contribuyen a ayudar a los pacientes COVID-19, si conocen la familia los alimentos que deben darse a un paciente COVID con contagiado de COVID, pregunto, ¿en qué área técnica estaría centrada un proyecto determinado? Industria alimentaria. Industria alimentaria. Muy bien, Pati, muy bien, muy bien. Industria alimentaria, ese sería el centro para que los demás apoyen en este proceso del proyecto. Industria alimentaria, porque uno, el colegio es un colegio con áreas técnicas, y entonces las otras áreas del currículo, las otras áreas podrían contribuir a que esto se vaya desarrollando. Por ejemplo, los profesores de comunicación tendrían que hablar sobre lecturas de alimentos o análisis de textos sobre lecturas de alimentos nutritivos que recomienda la ciencia para el cuidado del COVID-19. Los profesores de ciencia y tecnología tendrían que revisar el tema de las medicinas, el tema también de la medicina natural que se está tomando, que se está inhalando para el tema. ¿Qué dice eso? ¿Es posible o no es posible? Y así, en DPCC, por el tema de las organizaciones, digamos, del Estado, cómo está constituido, los hospitales, la clínica, un centro de salud, para qué tipo de alimentos en un hospital le dan a un paciente de tipo con diabetes, hipertenso, cosas como esas que pueden centrarse. Pero del área de industria alimentaria me dirán, pero eso como es que uno tiene que adaptarse a las situaciones que pueden haber. Porque decíamos, recuerden esto que está aquí. Perdón. Perdón, está aquí. Diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes. Pregunto, ¿no les interesará a los chicos aprender algo que sus familiares, amigos, vecinos tienen esto y pueden ayudar con alguna idea? Y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas y que ese saber lo manifieste ante mi tío, mi tía, mi vecino. Cuando esto ocurre y le dicen, gracias Juan por esa idea, ¿dónde lo aprendiste? No, mi profesora Rita me dijo que esto era, ¿y en qué colegio estudias tú? En el República de Colombia. Oye, qué bueno, ¿no? Mira, Juancito me ha explicado sobre qué no le debo dar a mi hijo
O a mi esposo que está con COVID y él me lo ha dicho. ¿Y dónde estudia? En la República de Colombia. ¿Y quién ha enseñado? ¿Y dónde lo aprendiste? En el tema de un proyecto de industrias alimentarias. ¿Qué? ¿Y eso ven? No, mi profesora me ha orientado que este alimento 1, 2, 3, 4 no pueden ser, son muy frescos cuando alguien está con una neumonía inicial. Porque cuando esto ocurre, dice aquí el texto, pueden establecer relaciones entre lo que ellos sabían y la nueva situación. Y va a decirse esos estudiantes, carambas, tengo un saber, me hacen caso, me escuchan, he aportado y se siente bien. El tema emocional, el tema que lo rete a desarrollar esa competencia, y estamos contribuyendo a esto que pusimos en la parte número 2. ¿Se acuerdan? Se reconoce como persona valiosa, propicia la vida en democracia, practica una vida activa y saludable, como lo hemos señalado anteriormente, ¿no? Como lo hemos señalado anteriormente. Entonces, estas pueden servir para las otras áreas, pero planteamos situaciones pensando en las áreas técnicas y ahí va esta situación que leyó Charito en esta primera parte. Veamos otro ejemplo en esta misma línea. Situación 2. ¿Quién me ayuda, por favor, en su lectura? Yo, profesor. Adelante, Cristel, adelante. Situación 2. En muchos hogares de la ciudad de Lima se han identificado mucha improvisación en las instalaciones eléctricas, lo que tiene latente el peligro de las personas. Se observan cables sueltos, deteriorados, no adecuados, etc. Asimismo, las instalaciones no responden a los protocolos del caso, lo que hace inminente un apoyo y orientación a los miembros de las familias. Ante esta situación, ¿por qué ocurre esta situación? ¿Cuáles serían las consecuencias a futuro si esto continúa? ¿Qué protocolos básicos de seguridad podemos trabajar con las familias? ¿Qué pueden aportar los estudiantes para que esta situación se pueda resolver? Gracias, gracias. Pregunto nuevamente la misma pregunta anterior. ¿Cuál sería el punto central, la área técnica que se tendría que trabajar? Electricidad. Electricidad. Electricidad, claro. Claro. Porque, y pregunto, electricidad. ¿Y es cierto esto? Esta es una situación que hay cables y a veces ponemos un enchufe, otro enchufe. Nuestra computadora realmente está cargue y recargue. Entra para todas las especialidades que trabajen con máquinas eléctricas. Ah, bien. Porque puedes tener un taller de carpintería, una sierra, perfecto. Porque en la mecánica y bien, ¿no? Sí, pero como ahora estamos confinados en casa, los estudiantes podrían ir resolviendo estas situaciones desde el hogar o desde el amigo o del familiar cercano donde pueda haber la posibilidad de recomendar. Y su proyecto sea plantear un proyecto de cuidado y restauración, reparación de procesos eléctricos en el hogar o protocolos. ¿Por qué sube la luz? Si todo está enchufado, consume energía. Recuerden que lo que ha puesto ahora las empresas eléctricas son sensores mucho más sensibles que antes. Y que si tú enchufas tu cargador y sacas el celular y tiene enchufado, está consumiendo energía eléctrica. Y tú dices, pero yo lo cargo 10 minutos, pero está enchufado. Porque son ahora más sensibles. Y eso hay un protocolo, existe un protocolo. Eso lo deben saber los chicos, lo deben saber. ¿Para qué? Para que lo comuniquen a sus familias. ¿Y para qué va a servir para comunicar a la familia? Para que tengan cuidado y no gasten dinero y no se compliquen luego con los recibos que vienen. Pero pueden hacer alguna reparación básica, alguna propuesta para que papá ya con otra persona ya competente pueda decir y pueda el técnico especialista diga, ¿y quién le recomendó esto? Mi hijo. Ah, ¿y qué? ¿Cómo supiste eso, hijo? Bueno, yo estudio pues un proyecto que hicimos sobre restauración de cables eléctricos y todo el tema de los cableados en mi colegio me han enseñado. ¿Y en qué colegio estudias? En la República de Colombia. Ah, oye, ¿me puedes ayudar
¿Puede ser mi ayudante en eso? Claro, ¿cómo no? Importante sería eso. Porque sabe, porque orienta. Y quizás esa puede darle una posibilidad a este chico que nunca lo había pensado y en querer ser ingeniero eléctrico, ingeniero electricista. Y le estamos creando también su posibilidad de ser alguien con alguna orientación que tenga. Y sí que les gusta. Y en la cocina puede ser un chef también de mucho prestigio, ¿no? Entonces, es posible que en colegios técnicos el centro, el eje, sea las experiencias, perdón, las situaciones de aprendizaje para lograr proyectos desde las áreas técnicas. Y las demás puedan comenzar a ayudar. Y en este caso, ¿qué pueden hacer los de comunicación? Saber leer instructivos, protocolos. Por ejemplo, protocolos que pueden relacionar. Casos de instalaciones eléctricas en empresas, en hogares. El de matemática, el tema del voltaje, creo, si no me equivoco, me ayudan. Pero voltaje yo no enseño. Pues tienes que enseñar, porque ese es también un proceso que hay que, en la ciencia y la tecnología, también todo el tema de la electricidad, las corrientes, cómo es esto, para que el chico se entusiasme y se anime y complemente el proyecto que desde el área técnica están desarrollando, ¿no? Ya para terminar y no cansar los maestros y maestras, es vital e importante que el cuerpo docente tenga el manejo claro del currículo. O sea, todos los que estamos aquí en la sala, si son docentes, tenemos que leer el currículo. No memorizarlo, subrayarlo, leerlo, analizarlo. Porque es parte de mi desarrollo profesional. Imagínense si yo soy abogado y no sé el Código Penal y no he leído el Código Civil. Pierdo todos los juicios, pues, y nadie me va a contratar. Imagínense si yo soy médico y no sé el protocolo para suturar una herida. Y agarro la aguja y coso y luego se infecta la herida. Si yo no sé el protocolo, no he leído el protocolo, complicado. ¿Cómo les ha ido a los médicos ahora con el tema del COVID-19? Han llegado los pacientes, hicieron esto, dale ABC, al otro también dale ABC, y las reacciones fueron distintas. Tenían que haber hecho un análisis mayor, porque era un virus distinto que los ha complicado en su propio quehacer profesional. Ha pasado un año todavía para que ya vaya viéndose si eso es correcto. Todavía sigue la discusión si es la ivermectina sí o si es no. Posiciones médicas que todavía están en discusión. Porque leer el currículo nacional te permite asumir nuestro rol, maestro. No es un capricho del profesor Oscar, de la directora, de los directivos. No. En el marco del buen desempeño, que está hace 11 años publicado, te dice que tú tienes que manejar tus documentos normativos y orientadores. Segunda conclusión, los proyectos de aprendizaje son uno de los tipos de unidades didácticas que responden con mayor precisión con un currículo por competencia. Es decir, hacer proyectos están más enmarcados en el desarrollo de competencias y también experiencias de aprendizaje, ¿no? Pero yo diría y apostaría más que en un colegio técnico se apueste por proyectos centrados en las áreas técnicas y las otras áreas apoyen a ese complemento. Creo que eso es una forma también de reivindicación, de reconocimiento por la importancia del colegio técnico, ¿no? Porque le decía, en casos, mira, ¿quién te ha recomendado? No, yo lo aprendí en mi colegio, que esa instalación no está bien, porque no debe estar ese cable es de esta medida, y para cables de esta medida no se utiliza ese número. Si ese chico conociera esas cosas, maravillas haría, encontraría un trabajo, y quizás como decimos, su vocación de ser un ingeniero electricista, pongamos. Y si no lo es, puede en su hogar futuro resolver las cosas de instalaciones eléctricas y nadie le puede engañar. Si hay un cable de 12 y le pongo de 10, no señor, ¿usted por qué le pone de 10? Pero no señor, usted le pone.
O compra, mira, le estoy poniendo de 14 y me está poniendo uno de 12. Señor, usted me está cobrando por 14 y me está poniendo uno de 12. Porque sabe, lo aprendió en el colegio. Y no porque para que sea electricista, sino para la vida, ¿no? Punto 3. El proceso para que un colegio secundario se oriente y apueste por proyectos integradores no solo es tema de voluntad. Bueno, lo vamos a hacer. Bueno, ya que vino un señor que nos dio una capacitación y ya pues, ¿qué? No, eso no es así. Es un tema de decisión de profesionales. Pero también es un tema de organización de la docencia. Cómo nos organizamos, cómo planteamos, cómo nos reunimos. Esa es la esencia del trabajo pedagógico en las escuelas. Y finalmente, los docentes tenemos que asumir esa responsabilidad, no por una imposición, sino porque es esencial en el marco de un currículo por competencias. Nos han dado un automóvil y nos dicen, tienes que manejar esto. Y tienes que manejarlo porque eso es lo que va a ayudar a llegar a la meta. Hagámoslo por los jóvenes de nuestro país. Hagámoslo por los jóvenes de este Colegio República de Colombia. Hagamos por los jóvenes que tienen la esperanza del Distrito de Independencia y de otros distritos de que República de Colombia es su apoyo, su sostenibilidad y que los va a ayudar a hacer algo en la vida. Hagámoslo por ellos. Y yo sé que ustedes, maestros y maestras de República de Colombia, contratados, nombrados, con maestrías, con doctorados, sin ella, licenciados, eso no es la idea. Es que todos pongamos el hombro por hacer de República de Colombia que se hable para siempre. Y esa es la idea. Y por eso le decía a Oscar, esto es un punto de partida, un punto inicial que tendríamos que comenzar a compartir, a discutir y a tomar decisiones para lograr el cambio. Bien, hasta allí sería, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, y para ver también si hay en el chat alguna que haya. Muchas gracias, profesor Danilo. A usted. Muy interesante la propuesta, la información, el mensaje pedagógico que nos deja, ¿no? Efectivamente, la forma de enseñar, estimados colegas, desde hace mucho tiempo ya ha cambiado. Ahora nos moviliza una evaluación formativa, una necesidad de que nuestros estudiantes, así como nosotros los adultos nos desenvolvemos y actuamos con una serie de habilidades y competencias, igual hagamos que nuestros estudiantes en este tiempo de pandemia o en etapa presencial, también ellos movilicen esas competencias, esas habilidades, ¿no? De eso se trata, de que sea una forma natural, espontánea, de una nueva pedagogía, ¿no? En base a las competencias, en base a esa evaluación formativa, en base a ese trabajo colegiado, como bien lo han dicho ustedes, ¿no? Esa comunicación debe ser más fluida, no por una obligación, sino por un sentimiento, una necesidad de integrar, ¿no? A veces los estudiantes pues se sienten saturados, eso dicen los padres, ¿no? Con tareas, ¿no? Hay que sacar fotocopia, eso también desacredita nuestro trabajo, ¿no? Las recomendaciones que ha dado el maestro Danilo es cierto, ¿no? Debemos conocer ese documento de trabajo, no para memorizarlo, sino para interiorizarlo y reflexionar sobre ello, ¿no? Y todas las áreas son necesarias e importantes, porque forman esa parte integral del estudiante, ¿no? Un estudiante comunicativo, emprendedor, innovador, que resuelva problemas, ¿no? Que sea sensible a los problemas de la sociedad. Lo que el tema de los cables, por ejemplo, ¿no? Muchas veces los cables están en nuestras narices y no tenemos esa conciencia de poder dar alguna solución. O a veces los chicos, por desconocimiento,
pueden tocarlo, ¿no? Y pueden ocasionarles las muertes. Entonces, la educación, pues, está en nuestras manos, colegas. Les agradezco, profesor Danilo, a ustedes, colegas, también, por ese interés, y esperamos, pues, que no sea la última vez, profesor Danilo, en nombre de esta institución educativa República de Colombia, que alberga a una cantidad de estudiantes con muchas limitaciones. Estos jóvenes viven, pues, en las partes altas de los cerros, con muchas limitaciones, pero con ganas de salir adelante. Y han apostado por esta institución educativa que tiene esta formación técnica de hace muchos años, ¿no? A mis colegas del área técnica ya nos ha puesto ese reto que podría partir de las propias necesidades que podamos haber descubierto de nuestros estudiantes para que las demás áreas se puedan sumar a esta cruzada de lo técnico con la humanidad, ¿no? Exacto. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Listo, a ver. Bien, yo estoy observando los PPTs y a ver, tal vez sea solamente un ejemplo, pero usted ha tomado 3 áreas, o bueno, más adelante se vio otras áreas, pero no todas, como por ejemplo arte y cultura. Eso quiere decir que no todas las áreas van a desarrollar el proyecto integrado. Es cierto, Gladys. Decía y enfatizaba en las experiencias que hemos hecho con distintos colegios de secundaria, a veces la situación no abarca algunas áreas. ¿Y qué harían ellos entonces? ¿Cómo dejarían, descansarían? No, ellos hacen su experiencia de aprendizaje específica, ¿no? Ah, ya. Ok, Sí. Gracias. Buena pregunta, Gladys. Es importante eso. Eso es importante porque, miren, los españoles probaron proyectos hace 20 años. Y lo que llegaron a hacer para hacer proyectos, dijeron a la conclusión que no podían haber tantas áreas. Y hoy, en algunas zonas de Barcelona, en algunos colegios, solamente hay 5 o 6 áreas, pero hay como 12 profesores. ¿Por qué? Porque no es que han juntado por juntar, sino que por proyectos y trabajan 4 áreas que juntan todo el proyecto, pero hay 2 o 3 profesores para que ayuden a los estudiantes. No es para comparar que allá lo hacen mejor, no, sino que el proyecto puede tener varias variantes. Y cuando Gladys señalaba que algunas áreas no se pueden incorporar porque la situación no la amerita, perfecto. Y ahí ya el docente o el equipo docente lo que hace es su experiencia de aprendizaje o su unidad didáctica. Gracias, profesor, por la aclaración. Gracias, Gladys. Profesor, buenas noches. Profesor. Adelante, Steven, adelante, sí. Profesor, considero que las 2 propuestas que usted ha dictado en la ponencia son factibles. Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista porque en la primera situación sí se relaciona con nuestra área y con nuestras especialidades, porque hablaba del alimento, ¿cierto? De los alimentos. Y entonces yo, elaborando rápidamente, porque esto es una lluvia de ideas, ¿no? Sí, Estamos trabajando el brainstorming. Entonces, yo considero que por ejemplo, ¿no? Como usted planteó esa situación, ¿no? Significativa. Entonces, yo considero que en electricidad y electrónica, porque son afines, yo creo que si está hablando de las elecciones, ¿no? Y todo lo demás, yo creo que podría relacionarlo ahí, no sé, ellos diseñando un reloj, algo para controlar quizás ese día la temperatura, qué sé yo, de los que van a votar, ¿no? De los de tercera edad.
en industria alimentaria considero que ellos pueden plantear un desayuno, un almuerzo nutritivo para, enfocándonos más quizás a un tipo de clientes, ¿no? Los de la tercera edad, que son los más propensos, o los de mayores de 40 años, cómo prepararnos una semana antes, o cómo preparar nuestro cuerpo una semana antes, con qué alimentos, con qué, una dieta, ¿no? Para evitar el contagio, ¿no? Porque no todos vamos a ser vacunados. En confección también lo relaciono, cuando yo soy de confección, o sea, proponer unas prendas especiales para ese día, o para los que van a estar ahí como miembros de mesa, con telas antifluidos, ¿no? Para madera y para metálicas también, creo que sí se relaciona, sobre todo como estamos en la virtualidad, en el área de diseño más lo relacionamos, porque en diseño podemos trabajar con software, con aplicativos, ¿no? Porque en la virtualidad, como todas las herramientas y los materiales están en el colegio, o la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que podemos trabajar más el diseño, y en el diseño los chicos pues son muy hábiles, son muy creativos. Yo he trabajado más el diseño cuando tú le planteas este tipo de situaciones. En computación también creo que pueden proponer qué es el voto virtual, qué sé yo, ¿no? El voto virtual, en calzado, que diseñen algún tipo de zapatos para ese día, porque siempre ese día se aprovecha pues un poco el negocio también, ¿no? Valgan verdades. La cosmetología, puedo proponer que quizás por ahí ellos hagan pelucas, qué sé yo, para las personas con cáncer que van a ir a votar ese día, propongan. Bueno, son ideas. Lo que yo entiendo es que ninguna idea es mala, simplemente hay que darle un camino. Hay que conversarla, hay que alinearla al contexto también donde estamos, para que los chicos puedan tener las herramientas de resolver, porque una cosa es hacer un proyecto en Pichanaki, otra en Independencia y otra en Tarata, en Tango, porque el contexto son distintos, ¿no? Hay situaciones. Eso ya es la conversación interna que hacen los profesores. Evaluar la necesidad del estudiante, sobre todo. Sí. Profesor Danilo, buenas noches. Adelante. Bien, justo tengo una pregunta debido a la ponencia que usted depende de los ratones que no han cantado. No sabemos, yo no voy a votar al chiste. Perdón, colega. Profesor Juan Huanca, por favor, ¿podría silenciar su micro? Muchas gracias, profesor Juan. Bien, retomando justamente la participación. Soy profesor de EPT del área de electricidad, ¿no? Y en la situación 2 que usted muy bien ha expuesto, entonces tenemos algunas preguntas que nos van a dar una claridad de lo que queremos en la situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿por qué ocurre esta situación? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué protocolos básicos, no? La pregunta está orientada en el siguiente sentido. EPT tiene solamente una sola competencia, que es gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Ahora, este tipo de preguntas me ayudarán para poder gestionar mi proyecto de emprendimiento, sabiendo que en esta competencia tenemos 4 capacidades. Y bueno, la experiencia que he tenido el año pasado es que solamente hemos podido nosotros trabajar la primera capacidad, que es crear propuestas de valor. Entonces, ¿de qué manera podríamos entonces cambiar los ítems para que justamente se complemente de acuerdo a la competencia y la capacidad en la cual estamos o hemos estado abocados a trabajar, ¿no? Sí, Carlos, esto lo que mostraba es un ejemplo de un colegio que planteó y que ellos iban a ir adaptando a las capacidades que le señala esa competencia, ¿no? Esto es, digamos, flexible. Por eso decía cuando intervenía Steven, ¿no? Hay que ver el contexto, ¿no? Porque el emprendimiento no significa solo es una cosa más grande, también un emprendimiento se plantea desde el hogar.
porque yo emprendo algo para ahorrar energía, aprendo algo para evitar algunas situaciones que se puedan presentar. Son emprendimientos que se desarrollan, porque esto le va a ayudar a emprender otras cosas a futuro. Y entonces ya el equipo de profesores tendría que adaptar, tendría que orientar esas preguntas o esos retos orientadas a esas capacidades que se están planteando. Sí, Carlos, esa es la idea. Siempre Muchas gracias. por eso decía qué competencias vamos a desarrollar, pero al interior ya tú has ahondado más en qué capacidades. Entonces hay que mirar la situación y a qué capacidades puedo estar apuntando también en esta competencia en el caso de EPT. Aló, profesor. Manuel, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Yo soy profesor de electrónica y electricidad. Bueno, yo de acá de Piura, yo he enseñado, llevo 8 años en la docencia, enseñando ya en diferentes colegios, soy contratado recién. Y bueno, lo que dice el colega, bueno, yo siempre tengo la experiencia, ¿no? Todo proyecto de emprendimiento nace de una necesidad, como usted lo dijo temprano, ¿no? Nace de una necesidad, puede ser en la casa, puede ser en el contexto del lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, siempre eso tenemos que ya adecuarlo, porque yo he tenido muchos alumnos que sus papás, por ejemplo, hay años que yo he enseñado electricidad, hay años que he enseñado electrónica, pero he tenido muchos alumnos que a sus papás han sido albañiles. ¿Mm? Y ahora los albañiles, ¿qué necesitaban? Los papás decían, profesor, ahora yo ya puedo hacer las instalaciones, porque mi papá necesitaba de un albañil. Entonces, eso era que nosotros nos abocábamos más a ellos, a hacerle todo lo que es, ¿cómo se llama? Instalaciones eléctricas, tanto ya para que ellos vayan ya en momento de la práctica, ¿no? Simulaciones ya de proyectos, cómo lo van a hacer a través de un plano de una primera planta, ¿no? Entonces ellos ya lo hacían, ¿no? Y ellos instalaban sus propios tomacorrientes, tanto de conmutación, de paralelo, diferenciaban ya que era una instalación serie paralelo, ¿no? ¿Cuál era la más utilizada, ¿no? Y ellos, o sea, todas esas cosas nosotros lo planteamos, ¿no? Entonces, por eso le digo, para agregar esto, ¿no? Nosotros, una necesidad, un proyecto de emprendimiento nace de una necesidad, ¿no? Exacto. Eso es lo que le quería aportar, profesor. Muy bien, Manuel, ese es un aporte muy importante que tú señalas, ¿no? Porque ese albañil que ahora le ayuda el alumno tiene un plus más cuando vaya a ofrecer su servicio. Y entonces tendrá que necesitar a chicos como tus alumnos a poder ayudar en el tema de las instalaciones eléctricas. Porque los albañiles no todos manejan instalar instalaciones eléctricas, pero sí se necesita en toda construcción hacer esa instalación básica de los focos, no sé si se llame así, de los tomacorrientes. Y este chico, aprendiendo eso, tiene su propio proyecto de emprendimiento y hace ese servicio, ¿no? Permanente en todas las construcciones que puedan hacer más adelante, ¿no? Esa es la idea, Manuel, esa es la idea. Y gracias por así como todos los que han participado, vamos aportando en este caso, ¿no? Sí, profesor. Bien. Gracias. Bien, muchas gracias, Oscar. Yo me voy despidiendo. Tengo una pequeña reunión también y podemos seguir coordinando para conversar algo ya más específico como ahora, quizás cómo elaborar situaciones de aprendizaje, quizás cómo relacionar la situación de aprendizaje con la competencia o el desarrollo mismo de un proyecto. Yo sí apuesto porque seamos algo específico en estos espacios para poder ir encasillándonos en algo que nos pueda ayudar después, ¿no? Y esto que posibilite maestros y maestras ahí a discutirlo, a revisarlo, a no estar de acuerdo también para repensarlo, porque eso ayuda a construir nuevos aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Los invito con todo respeto a abrir su ventanita para la foto del recuerdo, la foto de la evidencia. No sé si podrían abrir sus ventanitas. Compartir el PPT. Compartir su ventanita. Ahí lo he puesto en el chat, el link, el PPT. Lo pueden bajar.
Listo. Ok. Muchas gracias, colega, por su Compartir. presencia. Para La grabación, cámara. la grabación. Muchas gracias. Profesor, la grabación no lo encontramos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, colega Danilo. Muchas gracias al organizador por su cabeza. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, colegas. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, colegas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy amable, gracias. Colegas. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Gracias, maestros. Gracias, colega, muy amable, muy amable. Gracias, maestro. Igual, maestro. Saludos, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a los organizadores y a todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buen día, gracias. Gracias, maestra. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. La grabación no podemos ver. La grabación. Nos vemos, Ferre. Y soy muy bueno en eso. Mira cuántas mieles he Javier, gracias, gracias. Profesor Oscar, la grabación lo van a difundir. Bloqueador de pieles. Auditorio. Sí, está en el Facebook también. ¿Usted qué hace, señor Simpson? Salgo y le digo, papá, quédate ahí. Javier, nos vemos, profesor Danilo, profesor Bejarano, nos vemos. Muy bien. No, ándate, no, ya. Yo me estaba presionando la puerta cuando escucho, ay, escucho que le dice, te voy a patear, le dice el perro. Colegas, ¿dónde encontramos la grabación? En lo que es la red de instituciones de formación técnica. ¿Red de formación técnica se llama el Facebook? Sí. Gracias. Robots, tengo que prevenir a todos. Liz, ¿cómo estás? Ya tengo 5 estrellas en todas mis clases. Por fin desbloqueé las patillas con rastas. El nombre de usuario está avanzando en...